El olor a lejía quemaba las fosas nasales de Marina mientras frotaba el piso del baño del tercer piso. Las luces fluorescentes del centro empresarial Skyline parpadeaban sobre su espalda encorvada, dibujando su silueta como una sombra más entre el mármol pulido. 10 años de orfanatos le habían enseñado a moverse sin hacer ruido, a desaparecer en los rincones. Pero aquí, entre trajes de seda y zapatos italianos, su invisibilidad no era un don, sino una condena. «Limpialo otra vez», ordenó una voz detrás de ella, mientras un tacón roto hundía su cigarrillo en el bote de basura que acababa de vaciar. «Huele a pobrecita». Marina apretó el trapo, sintiendo las grietas en sus manos. No miró a la ejecutiva. Sabía cómo terminaban esos encuentros. Excusas vacías, risas ahogadas, el peso de una mirada que la reducía a un mueble desechable. Recogió el cigarrillo, todavía caliente, y lo guardó en su bolsillo. El tabaco quemado le recordó a su padre, cuya cara apenas conservaba en una foto borrosa. Él también había trabajado con las manos, decía la trabajadora social. Murió limpiando, solía pensar ella. Al terminar su turno, pasó frente al mural de cristal del lobby, donde brillaban los retratos de los fundadores de Skyline. Uno de ellos, un hombre de sonrisa fría bajo un nombre plateado, Gustavo Rojas, la observaba desde arriba. A veces, imaginaba que esos ojos de acrílico seguían sus movimientos, burlándose de su delantal gris. En el metro de regreso a su apartamento, una habitación con ventanas selladas, sacó el cigarrillo medio consumido. Lo encendió junto a la reja de ventilación, inhalando el humo como si fuera una conexión fantasmal con aquel padre desconocido. Algún día, pensó, trazando círculos con la ceniza en el aire. No sabía qué significaba ese algún día, pero la frase la mantenía en pie. Mañana sería igual. Pero no siempre. Hoy toca el piso 20, dijo la supervisora, clavando una uña esmaltada en el hombro de Marina. Y quiero los baños perfectos. Que no se note tú, olorcito. El último piso. Un santuario de vidrio con alfombras persas y cafés importados, reservado para ejecutivos que firmaban destinos con firma electrónica. Marina subió las escaleras de servicio, nunca el ascensor, sintiendo el peso del balde y el roce del uniforme áspero contra sus rodillas. Al abrir la puerta del baño ejecutivo, el aire olía a bergamota y hego. Se arrodilló para limpiar el inodoro, evitando mirar su reflejo en los azulejos dorados. Pero una risa la paralizó. La supervisora estaba en la puerta, grabándola con su teléfono. «Miren a la princesa del trapeador», burló, compartiendo el video en algún grupo de WhatsApp. «¿Creen que le quede la corona?» Marina contuvo el temblor de su barbilla. Frotó más fuerte, hasta que los nudillos le ardieron. Al terminar, ya era de noche. La supervisora se había ido, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y migas de croissant. Mientras guardaba sus herramientas, un brillo bajo la repisa del lavabo llamó su atención. Una placa de metal estaba suelta. Tras ella, asomaba un sobremanchado de humedad, sellado con cera seca. Lo tocó con cuidado, como si fuera una reliquia. En la esquina, desvanecidas, había 2 letras, A, M. Su corazón latió más rápido. A, M. Las mismas iniciales que las suyas, Ana Marina. El sonido de pasos en el pasillo la hizo esconder el sobre bajo su delantal. Bajó las escaleras con prisa, sintiendo el peso del papel como si contuviera una bomba. Afuera, la lluvia limpiaba las calles. Pero Marina ya no sentía el agua fría. Solo el ardor de una pregunta: ¿por qué alguien escondería esto aquí? El sobre descansaba sobre la mesa de formica de Marina, iluminado por la bombilla desnuda de su apartamento. Fuera, la ciudad zumbaba como estática, pero allí, en ese silencio cargado, solo existían sus dedos temblorosos rompiendo el sello de cera. Los documentos olían a tiempo: papel amarillento, tinta oxidada y una fotografía descolorida de un hombre con overol, sonriendo junto a una niña en brazos. Ella. Marina reconoció su propio rostro infantil, aunque jamás había visto esa imagen. La carta adjunta, escrita en letra temblorosa, comenzaba con un saludo que le detuvo el aliento. «Para mi hija, Ana Marina, si alguna vez encuentra esto». Era la letra de su padre.
Las palabras danzaban entre confesiones y advertencias. Él había sido Augusto Márquez, ingeniero fundador de Skyline, traicionado por su socio Gustavo Rojas. Un accidente de tránsito lo había borrado del registro histórico de la empresa, y a ella, ocultada en un orfanato para protegerla. No confíes en nadie del edificio, decía la carta, interrumpida por manchas de café o tal vez lágrimas. Marina tocó la foto, trazando el contorno de su padre. El overol que llevaba era idéntico al que usaba en su única memoria difusa, un parche con un logotipo de engranajes. El mismo que ahora adornaba el mural corporativo de Skyline, atribuido a Rojas. Así que tú eres el ladrón, susurró, clavando la uña en el rostro de Gustavo en la foto de prensa adjunta. Entre los papeles había un contrato falsificado, firmado por Rojas, que transfería las acciones de Augusto tras su muerte accidental. Pero lo que heló su sangre fue el informe médico. Su padre había sobrevivido al accidente. Murió días después en el hospital, intoxicado. Marina se levantó bruscamente, derramando las pruebas al suelo. Respiró hondo, contando las grietas del techo para no desmoronarse. ¿Por qué a mí?, quiso gritar. Pero en el espejo del baño, vio algo nuevo, los ojos de su padre, oscuros y tercos, mirándole desde su propio reflejo. Recogió cada papel como si fueran fragmentos de su alma. Al fondo del sobre, encontró una llave oxidada con una etiqueta, Caja de Seguridad 214, Banco Central. No basta con sobrevivir, murmuró, guardando todo en una bolsa de tela bajo su cama. Ahora tengo que ganar. Pero primero, necesitaba ayuda. La Caja de Seguridad 214 contenía más que secretos. Guardaba un expediente judicial sellado en 2005, pruebas de una demanda que Augusto Márquez intentó contra Gustavo Rojas por fraude. Marina lo hojeó frente al ventanal del piso 18, donde los abogados junior de Skyline trabajaban en cubículos de vidrio. Entre ellos, un hombre joven con corbata verde esmeralda destacaba por su risa cálida, incongruente en aquel lugar de susurros y cláusulas legales. André López. Marina lo había visto antes, dejando monedas en el puesto del anciano que vendía café en la entrada. Hoy, ese detalle la impulsó a actuar. Esperó a que saliera al balcón de fumadores, donde el viento jugaba con los papeles de sus manos. «Necesito que revise algo», dijo Marina, deslizando el contrato falsificado entre sus dedos. André arqueó una ceja, pero su sonrisa no se desvaneció. Leyó en silencio, mientras el humo de su cigarrillo se enredaba en las páginas. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó al fin, voz grave. «En el baño de Rojas». Él soltó una carcajada, cortante como un cristal. «¿Y quieres que crea que el director es un criminal, basándome en un documento que apareció tras una placa suelta?» Sus ojos recorrieron su uniforme de limpieza, pero no con desdén, sino con curiosidad. «¿Por qué tú?». Marina le mostró la foto de su padre. «Porque soy Ana Márquez». André apagó el cigarrillo contra la barandilla. «Esto es ilegible en un tribunal», advirtió, señalando las firmas borrosas. «Pero hay otras formas. ¿Tienes más?». Ella asintió. «Bien. Mañana, a las 7, en el café de la esquina». Sin uniforme, miró su reloj. Y Marina dudó, como si las palabras quemaran. «No confíes en los ascensores. Usa las escaleras». Esa noche, por primera vez, Marina no se sintió invisible. El café olía a granos tostados y mentiras cómodas. Marina llegó con un suéter holgado prestado por André, que ya esperaba en una mesa del fondo con 2 laptops abiertas. «Las cámaras del edificio», susurró él, señalando imágenes borrosas de archivos. Gustavo borró todo antes de 2010. Pero mira esto. En la pantalla, un registro de empleados de 2003 mostraba el nombre de Augusto Márquez como jefe de mantenimiento, no como fundador. Marina apretó la taza de café. «Él reescribió la historia», dijo André. «Pero los testigos». Un estruendo los interrumpió. Un mesero había tropezado cerca de su mesa, derramando azúcar sobre las laptops. André maldijo en voz baja, limpiando el teclado. Marina notó que el hombre no se disculpó. Solo sonrió, demasiado rápido, antes de desaparecer. Al salir,
Marina revisó su mochila. El expediente judicial había desaparecido. En su lugar, una nota escrita en rojo: deja de escarbar o el orfanato repetirá la historia. El corazón le golpeó las costillas. ¿Cómo sabían de su pasado? No vuelvas a tu apartamento, advirtió André, palideciendo al leer la nota. Alguien nos está vigilando. Esa noche, durmió en el sofá de André, envuelta en una manta mientras él copiaba los documentos restantes en una memoria USB. Esconderé copias en lugares que solo nosotros conozcamos, dijo Marina, trazando un mapa mental: el metro, la biblioteca pública, el ropero abandonado del piso 14. Al día siguiente, en el tren rumbo al trabajo, un hombre con gabardina la empujó contra la puerta al bajar. «Cuida esos ojitos lindos», murmuró, dejando un sobre en su bolsillo. Dentro, una foto de Andrés saliendo de su edificio, con un círculo rojo alrededor de su rostro. Marina quemó la foto en el baño de empleados, pero el olor a papel chamuscado se le pegó a la piel. Esa tarde, mientras escondía una copia de los documentos tras un ventilador del piso 14, susurró para sí misma: «No me volverán a desaparecer». Pero en las cámaras de seguridad, alguien sonrió al verla entrar. El archivo subterráneo de Skyline olía a humedad y polvo de décadas. Marina seguía a André entre estanterías repletas de cajas marcadas con fechas borrosas. La luz parpadeante de una lámpara portátil iluminaba etiquetas como 2001 a 2005. Mantenimiento. «Aquí», susurró André, sacando una caja con el nombre A. Márquez. Dentro había guantes de trabajo, diagramas de tuberías y un cuaderno de notas. Marina abrió el cuaderno, donde su padre había dibujado bocetos del sistema eléctrico original del edificio. En la última página, una entrada fechada 2 días antes de su muerte. «Rojas insiste en modificar los cables sin regulación. Le advertí, es una bomba de tiempo. Mañana lo denunciaré». Marina compartió una mirada con André. «No fue un accidente», murmuró. «Lo saboteó». Un ruido de pasos los hizo cerrar la caja. Una sombra se acercaba entre los pasillos. André escondió a Marina tras una estantería, pero era solo un viejo conserje, Ramón, quien reconocieron por las historias del café. «Ustedes buscan lo de Augusto», dijo Ramón, sin preguntar. Sus ojos se posaron en Marina. «Tienes sus ojos». Ramón los llevó a un cuarto de calderas, donde guardaba una carpeta con recortes de periódico sobre el accidente de Augusto. «Él me dio esto antes de morir», confesó. Dijo que si alguien con su sangre volvía, se lo entregara. Entre los recortes había un informe de bomberos nunca publicado. Las llamas empezaron en el cableado defectuoso que Augusto había rechazado. Rojas lo llamó falla humana. Ramón escupió las palabras. Pero todos sabíamos la verdad. Al salir, Marina notó una camioneta negra estacionada frente al edificio. 2 hombres observaban la entrada. «Volvamos por el túnel de servicio», susurró André, guiándola por un pasadizo oculto tras las calderas. Esa noche, en el apartamento de André, Marina estudió los documentos bajo la luz de una lámpara de escritorio. «Con esto, podemos probar el fraude y el homicidio», dijo André, señalando el informe. «Pero necesitamos un testigo». «Ramón lo hará», afirmó Marina, aunque dudaba. La camioneta negra seguía rondando su mente. Antes del amanecer, recibió un mensaje anónimo. «Ramón tiene familia. ¿Y tú?» André borró el mensaje, pero Marina ya lo había memorizado. «No podemos involucrarlo», dijo ella, rompiendo el silencio. «Buscaremos otra prueba». Pero en la oscuridad, juró que no retrocedería. Su padre no lo había hecho. Eduardo, el empleado de archivo que les había facilitado el acceso días atrás, los esperaba tras una pila de cajas. Su sonrisa nerviosa delataba algo. «Encontré algo más», dijo, mostrando un disco duro antiguo. Registros de seguridad del día que Augusto murió. Marina intercambió una mirada con André. Confiar era un lujo, pero necesitaban ese disco. Eduardo lo entregó a cambio de un fajo de billetes que André sacó de su billetera. «Espero que valga la pena», murmuró Eduardo, evitando sus ojos. Esa noche, mientras analizaban el disco en el apartamento de André, Marina notó algo extraño. Los archivos estaban cifrados,
pero un documento se abría fácilmente. Era una foto de ellos mismos saliendo del archivo, con una fecha y hora reciente. «Es una trampa», susurró André, justo cuando un golpe seco retumbó en la puerta. Los hombres de la camioneta negra irrumpieron, rompiendo la cerradura. Marina logró esconder el disco bajo un sofá mientras André forcejeaba con uno de los intrusos. El segundo hombre vació sus mochilas, arrancando páginas del expediente judicial. «El banco», gritó Marina al ver que tomaban la llave de la caja de seguridad. Los hombres huyeron, dejando el apartamento destrozado. Entre los escombros, Marina encontró un teléfono desbloqueado. Pertenecía a Eduardo. La última llamada era a un número etiquetado como jefe. «Nos vendió», dijo André, con voz fría. «El director le pagó para que nos tendiera una trampa». Marina sintió el sabor amargo de la traición. Pero al revisar el disco duro, descubrió que Eduardo, en un acto de culpa tardía, había dejado un mensaje oculto, copia de respaldo en el servidor 34B. «No todo está perdido», susurró, guardando el disco en su bolso. Al salir, vio la camioneta negra estacionada frente al banco. Sabía lo que venía, una carrera contra el tiempo. El servidor 34B estaba en el sótano técnico de Skyline, una sala repleta de máquinas que zumbaban como avispas enfermas. Marina y André entraron al amparo de la madrugada, usando una tarjeta de acceso robada al conserje nocturno. El aire frío cortaba la piel, pero Marina sudaba bajo su sudadera. «El backup debería estar aquí», susurró André, conectando el disco duro a un terminal. Las pantallas parpadearon con líneas de código mientras copiaban los archivos. Marina vigilaba la puerta, sosteniendo un extintor como arma improvisada. Afuera, los pasos de un guardia resonaron, deteniéndose frente al ventanillo. Ella contuvo la respiración hasta que el sonido se alejó. «Listo», dijo André, guardando el disco en su chaqueta. «Ahora, Un golpe seco en la puerta los interrumpió. Los hombres de la camioneta negra forcejeaban con la cerradura. Marina empujó una estantería metálica para bloquear la entrada, y ambos huyeron por un ducto de ventilación, arrastrándose entre cables y telarañas. Al salir al estacionamiento, el primer rayo de sol los cegó. No hubo tiempo para celebrar. En el vestíbulo, la supervisora aguardaba con seguridad y 2 guardias. «Robo de propiedad intelectual», anunció, mostrando un informe falso. «Tu mochila fue registrada anoche, llena de documentos confidenciales». Andrés se interpuso, desplegando una carpeta legal. Según el artículo 132 del Código Laboral, ningún empleado puede ser despedido sin evidencia verificable. Y esto, golpeó el informe con un dedo, es basura. La supervisora palideció al ver que André grababa la conversación con su teléfono. «¿Quiere un juicio por difamación?», retó él, mientras ejecutivos curiosos se congregaban. «Marina no renunciará. Y si la tocan, tendrán que lidiar conmigo». La multitud murmuró. Por primera vez, Marina no bajó la mirada. Esa tarde, mientras escondían copias del backup en la biblioteca pública, André recibió una alerta. La camioneta negra estaba frente al edificio de su oficina. «Están multiplicándose», dijo, borrando datos sensibles de su laptop. Marina observó a un grupo de turistas fotografiando el mural de Skyline. Entre ellos, distinguió a un hombre con una cámara demasiado profesional, apuntando hacia ellos. «Nos están grabando», susurró. «Hagámoslo público». Subió una foto del disco duro a redes sociales. «¿Qué temen que encontremos?», @Skyline Corp. En minutos, el tuit se volvió viral. El juego había cambiado. Ahora, el gato tenía audiencia. La carta estaba escondida dentro de un manual de protocolo de 1998, en el archivo privado de Gustavo Rojas. Marina la encontró por casualidad, mientras buscaba facturas que vincularan al director con el cableado defectuoso. El sobre, sellado con el emblema de Skyline, contenía una confesión escrita por el propio fundador. «A quien corresponda, si lees esto, he fallado. Augusto Márquez fue mi socio y amigo, y yo lo traicioné. Su hija, Ana Marina, es la legítima heredera de su parte en esta empresa. Firmado, Ernesto Villegas, fundador». Marina apretó el papel contra su pecho,
sintiendo las lágrimas resbalar. No estaba sola, hasta el fundador había intentado hacer justicia. Con esto, dijo André, escaneando la carta con manos temblorosas, ni siquiera Rojas podrá negarlo. Decidieron publicar la imagen al día siguiente, durante una conferencia de prensa de la empresa. Pero esa noche, mientras dormían por turnos en un motel barato, alguien entró sigilosamente a su habitación. Marina despertó con el sonido de un roce metálico. Un hombre encapuchado hurgaba en sus pertenencias. Andrés saltó hacia él, pero el intruso huyó con la mochila donde guardaban la carta original. «¡No!», gritó Marina, corriendo tras él hasta el estacionamiento. La camioneta negra arrancó, llevándose el documento. Pero al regresar a la habitación, André mostró una sonrisa pícara. «Subí una copia a la nube», dijo, mostrando su teléfono. «Y envié otra a 10 periodistas. Rojas puede quemar el papel, pero no podrá borrar esto». Al amanecer, el director hizo su jugada, un comunicado oficial desacreditando la carta como falsificación histórica. Pero para entonces, el hashtag #Justicia para Augusto ya circulaba en redes, acompañado de fragmentos del cuaderno de Marina y testimonios anónimos de exempleados. En un café internet, Marina observó cómo el mundo empezaba a creerle. André trazaba planes para la conferencia, pero ella miraba fijamente la foto de su padre en su teléfono. «No se trata solo de la empresa», murmuró. «Se trata de que él descanse en paz». André le tomó la mano, rompiendo su propia regla de no contacto físico. «Mañana», prometió, «todo cambiará». Pero en el cuartel general de Skyline, Gustavo Rojas rompía un vaso de whisky contra la pared. Su silencio había terminado. Y ahora, solo quedaba la guerra. El vestíbulo del piso 20 vibraba con el murmullo de corbatas caras y relojes de oro. Gustavo Rojas, en su traje de 3 piezas, iniciaba la conferencia anual de Skyline con una sonrisa de triunfo. Marina observaba desde la puerta, con André a su lado y un pendrive en el puño. Detrás de ellos, 3 periodistas con cámaras esperaban la señal. «Hoy celebramos otro año de integridad», declaró Rojas, alzando una copa de champán. «Y a quienes intentan manchar nuestro legado, les decimos». Marina entró antes de que terminara. El crujido de sus zapatos deportivos sobre la alfombra roja silenció la sala. «¿Integridad?», interrumpió, lanzando el pendrive a la mesa directiva. Su fundador los llamaría ladrones. Rojas palideció, pero recuperó su arrogancia rápidamente. ¿Quién dejó entrar a esta alucinada?, ordenó a los guardias. «Sáquenla». Los periodistas levantaron sus cámaras, grabando cada movimiento. André bloqueó a los guardias con los brazos abiertos. «Tiene derecho a hablar», exclamó. «Según el acta 7.2 de esta empresa, cualquier accionista puede intervenir en junta. Y ella», señaló a Marina, «posee el 51% de las acciones». El caos estalló. Rojas tomó el pendrive y lo arrojó a una chimenea decorativa. Las llamas devoraron el plástico, pero Marina no se inmutó. «Las acciones están respaldadas por esto», dijo, desplegando copias de la carta del fundador y el cuaderno de Augusto. Los periodistas se abalanzaron, fotografiando cada página. Rojas intentó huir, pero los guardias, confundidos ante las cámaras, lo detuvieron. «Es una farsa», rugió, señalando a Marina. «Esa basura no es nadie». Ella subió al podio, sosteniendo la foto de su padre. Las cámaras amplificaron su voz, frágil pero firme. «Soy Ana Márquez, hija de un hombre que construyó este edificio con sus manos, y que ustedes enterraron en mentiras. Hoy, cada empleado invisible los está viendo», miró a los periodistas. «Y el mundo también». André, desde su teléfono, transmitía en vivo el código del servidor 34B. En pantallas gigantes de la ciudad, los documentos originales de Skyline se revelaban, Augusto como cofundador, Gustavo como usurpador. La policía llegó entre flashes y gritos. Rojas forcejeó, maldiciendo, mientras le esposaban las manos. «Esto no termina aquí», escupió hacia Marina. «Tú no eres de los nuestros». Ella se acercó, bajando la voz solo para él. «Por suerte, no». Al salir,
La multitud afuera del edificio aplaudía. Entre ellos, Ramón, el conserje, levantaba una foto de Augusto como bandera. Marina sintió el peso de las miradas, pero ahora no eran de desprecio. ¿Y ahora?, preguntó André, mientras los periodistas los rodeaban. Ella miró hacia arriba, al mural donde el rostro de su padre finalmente reemplazaría el de Rojas. Ahora, respondió, limpiamos el verdadero desorden. El departamento de Marina estaba lleno de cajas. Cajas con documentos, regalos de empleados anónimos y cartas de apoyo de personas que se veían reflejadas en su historia. Pero en medio del caos, solo había una foto en la pared: Augusto Márquez, ahora enmarcado en oro frente al mural corporativo. Gustavo Rojas, desde su celda, había lanzado una última amenaza: la empresa nunca será tuya. Hay otros como yo. Pero Marina ya no temía las sombras. Las cámaras la seguían a todas partes, no para humillarla, sino porque se había convertido en el rostro de la justicia. Esa noche, mientras firmaba papeles para reclamar sus acciones, llamaron a la puerta. Era la supervisora, con un vestido sencillo y sin maquillaje. No vine a disculparme, dijo, mirando el suelo. Vine a decirte que tiene sus ojos. Los de Augusto. Marina no invitó a entrar. Observó cómo la mujer se marchaba, recordando las veces que la había obligado a limpiar migajas de croissant. Ahora, ella era quien barría los escombros de una era. Al día siguiente, en el juicio de Rojas, Marina declaró. No habló de fraudes o documentos, sino del overol manchado de grasa que su padre usaba, de las noches en que él soñó con un edificio que uniría a la ciudad, no la dividiría. El juez dictó sentencia antes de que terminara, pero ella siguió hablando, para los micrófonos, para los que limpiaban en silencio. Al salir, un hombre con gabardina se acercó. Era uno de los matones de la camioneta negra. Andrés se interpuso, pero el hombre solo entregó un sobre. De parte de Ramón, murmuró antes de desaparecer. Dentro, había una lista de nombres, empleados leales a Rojas que aún trabajaban en Skyline. Marina la quemó en el mismo cenicero donde una vez apagó las amenazas. ¿Por qué?, preguntó André. Porque el miedo no se hereda, respondió ella. Y yo quiero empezar limpio. Esa tarde, en su nueva oficina, la que alguna vez fue de Rojas, Marina descolgó el retrato del director y lo reemplazó por el overol de Augusto, enmarcado como arte. Desde la ventana, vio a una joven limpiadora en el lobby, quien, por primera vez, levantó la cabeza y sonrió. El precio de la verdad había sido su infancia, su invisibilidad, sus noches sin dormir. Pero ahora, cada grieta en el edificio le recordaba que hasta el mármol más duro puede quebrarse para dejar entrar la luz. El mural de cristal del lobby ya no mostraba a Gustavo Rojas. En su lugar, brillaba la imagen de Augusto Márquez, con su overol y una llave inglesa en la mano, sonriendo hacia el reloj de entrada. Bajo su retrato, una placa rezaba: los cimientos verdaderos no son de mármol, sino de manos honestas. Marina recorría los pasillos con un vestido sencillo y zapatos sin tacón, charlando con los equipos de limpieza. Su primera reforma había sido eliminar los uniformes grises. Vístanse como quieran, decía el nuevo reglamento. Su dignidad no tiene código de vestimenta. En el piso 20, donde antes se celebraban cócteles para ejecutivos, ahora funcionaba un comedor comunitario. Andrés supervisaba mesas repletas de abogados voluntarios y empleados que reclamaban salarios impagos. Este es solo el inicio, dijo él, mostrando a Marina los planes de una fundación para hijos de trabajadores informales. Se llamará Augusto. Ella asintió, pero su mirada se posó en la ventana del último piso. Subió las escaleras de servicio, como siempre, y entró al baño ejecutivo. Ya no olía a bergamota, sino a lejía y esfuerzo. En la pared, alguien había pegado un cartel: «Gracias», firmado por el equipo de limpieza nocturno. Mientras lavaba sus manos en el mismo lavabo donde encontró el sobre, la puerta se abrió. Era la supervisora, ahora vestida con jeans y una camisa sin logo. «Quise dártelo antes», dijo, dejando una caja de herramientas antiguas sobre el mármol. «Era de tu padre. Lo ayudé a esconderla cuando tragó saliva. Cuando todavía creía que Rojas era un dios».
Marina abrió la caja. Dentro había un reloj de bolsillo oxidado, con una inscripción: para mi hija, en cada segundo que no pude estar. No hubo abrazos. Solo un asentimiento, breve pero suficiente, antes de que la mujer se marchara. Esa noche, en el tejado del edificio, Marina y André compartieron un café mirando la ciudad. Las luces de los rascacielos competían con las estrellas, pero ella señaló las favelas al sur, iluminadas por nuevas lámparas solares instaladas por la fundación. Allí empieza el verdadero poder, dijo. André sonrió, guardando silencio. No hacían falta palabras. En un año, habían pasado de cómplices a socios, de socios a amigos que sabían escuchar el peso de las cicatrices. Al día siguiente, Marina inauguró el Archivo de las Invisibilidades, un espacio donde conserjes, limpiadoras y jardineros contaban sus historias en grabaciones que se transmitían en las pantallas del vestíbulo. La primera entrevistada fue una mujer de trenzas grises que limpiaba oficinas desde hacía 30 años. Me llamo Rosa, dijo frente a la cámara, sosteniendo una foto de su hijo muerto en un accidente de construcción. Y existo. Marina, sentada en la última fila, apretó el reloj de su padre. No necesitaba heredar un trono. Había construido un espejo donde nadie volvería a desaparecer. Cuando cerraron el edificio, se quedó un momento más en el lobby. El mural de Augusto brillaba bajo la luz lunar, y en el silencio, juró escuchar un susurro. Sigue, hija. Sigue. Afuera, la ciudad respiraba. Y en cada ventana iluminada, en cada empleado que caminaba con la cabeza alta, Marina veía grietas que, al fin, dejaban entrar la luz. Como Marina, tú también puedes dejar huella. ¿Listo para más historias donde los invisibles se convierten en héroes? Suscríbete y únete a la lucha por finales que honren la verdad. Cada clic es una grieta contra el silencio. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.